Eh, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, Pablo escribía lo siguiente a esta iglesia en esa segunda carta, capítulo 12 de segunda de Corintios, versículo 10. Y decía: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. Estas palabras las remitía, sabe, hermano, este hombre de Dios, un hombre que fue tomado por la gracia de Dios, llamado por la gracia de Dios. Pablo mismo reconoce que solamente ha sido gracia con él, misericordia, compasión, porque él mismo no merecía tanto amor derramado por Dios. Dice que inclusive como un abortivo, el Señor se manifestó a la vida de él como uno de los últimos, o el último, por decirlo así, de los apóstoles. Debiera ser la vida de Pablo, mi estimado hermano, para nosotros de alguna manera un modelo, ¿verdad?, a seguir. No por el hecho de que él tenía un llamado apostólico, sino por el hecho de que, al igual que usted y que yo, era un pecador, ¿verdad?, perdido, sin esperanza, que pensaba que estaba sirviendo al Señor en su religión, que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando la luz de Cristo le resplandece, le permite ver con claridad la posición donde estaba, y Dios lo abraza con su gracia. De ahí en adelante, Pablo es tomado por la mano del Señor como un instrumento, hermano, para llevar, dar a conocer la gracia del Señor, el evangelio de la salvación del Señor que le había abrazado a él. Y ahora se encontraba, hermano, animando, exhortando, alertando a una iglesia que era de alguna manera una iglesia, hermano, que al sol de hoy creo que nos identificamos de alguna manera con la iglesia de Corinto. ¿Por qué le digo que nos identificamos? Porque Corinto era una iglesia que, bueno, en este tiempo en que fueron escritas, era una iglesia joven, pero aunque con muchas iglesias Pablo tuvo tiempos de exhortación, de corregir, los corintios fueron una iglesia, hermano, muy carnal, de muchas dificultades, de pruebas, de muchas actitudes que no correspondían al hecho de ser las personas que eran ahora, que la gracia les había alcanzado. Y Pablo le está enseñando a esta iglesia, hermano, acerca de cosas muy interesantes que también nos competen a nosotros hoy como iglesia. Pablo dice en ese versículo que leímos ahora, dice algo, una frase interesante, dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Surgiría entonces de alguna manera para usted y para mí, y quizá para muchas personas, ¿qué significado tiene esto? ¿Verdad? Que Pablo diga que cuando él es débil, entonces él es fuerte. Y esto es lo que se llama una paradoja, ¿verdad? La escritura utiliza en muchas ocasiones cosas como estas, una paradoja, por ejemplo, entre muchas otras figuras. Y lo hace el Señor inspirando a muchos hombres de Dios, como por ejemplo Pablo, para transmitirnos en algún momento un mensaje profundo que usted y yo debemos de conocer. Una de estas ocasiones en que la Biblia muestra cosas como estas es esta, cuando Pablo habla paradójicamente acerca de esto, de que cuando él es débil, entonces es fuerte.
Yo buscaba en el diccionario, busqué la palabra paradoja. De pronto usted es alguien más estudioso que yo y mucho más intelectual y a lo mejor decía, yo ya lo sabía, pastor. Bueno, yo no tenía muy bien claro quizá el concepto y me fui al diccionario. Pues para eso está el diccionario, ¿verdad? Para eso están los libros, para investigar, y cuando uno es un poco de pronto iletrado, pues entonces aprende. Y me encontré con esto, y qué especial, hermano. Una paradoja dice que es un hecho o una expresión aparentemente contraria a la lógica. Y si usted analiza las palabras de Pablo, de verdad, hermano, uno dice, ¿cómo así que cuando eres débil eres fuerte? Esto es una paradoja, porque esto está, hermano, esto es una expresión que está contraria a lo que lógicamente uno pensaría, que si soy débil, ¿cómo voy a ser fuerte? Si soy débil, son dos polos opuestos. El que es débil es débil. ¿Cómo voy a ser fuerte si soy débil? ¿Verdad? Encontraba también una serie de sinónimos, no muchos, pero me encontraba que hablar de una paradoja es hablar de una contradicción, ¿verdad? Parece que Pablo fuera contradictorio en lo que dice. Una paradoja es algo, es un contrasentido. Una paradoja es un absurdo, dice el diccionario también. Es un absurdo. Cualquiera que escuchara esto, ¿verdad?, lo vería como eso, como algo absurdo de parte del apóstol Pablo. Y alguien diría que esto es un disparate. Entonces, una paradoja es un contrasentido, es una contradicción. Una paradoja es un absurdo, una paradoja es un disparate. Pero saber, mi estimado hermano, que Pablo no estaba hablando disparatadamente. Pablo no estaba hablando contradictoriamente. Y Pablo no se estaba refiriendo a cosas absurdas. Pablo se estaba refiriendo a una realidad, hermano, que nos compete a usted y a mí como seres humanos, débiles que somos, ¿verdad?, frente al Dios poderoso, eterno, perfecto, fuerte que tenemos al lado de nosotros por su gracia. Algunos falsos apóstoles habían acosado a la iglesia en Corinto cuando Pablo escribió la segunda carta. Esos falsos maestros pretendían ser superiores a Pablo. Pablo se encontró con ese tipo de personas y por eso y otros motivos Pablo tuvo que escribir esta carta a los corintios, porque habían falsos maestros que pretendían engañar a la iglesia de Corinto y habían puesto a esta iglesia en contra del apóstol Pablo, y eran gente, hermano, que pretendían ser personas superiores a Pablo. Pablo no está peleando por un puesto, Pablo no está peleando por un título, porque él quiere ser el superior. Pero de hecho estos falsos apóstoles querían ver a Pablo como algo insignificante, que no valía nada, loco, y se creían mucho más que él, cuando en realidad pues no lo eran. No porque Pablo tuviera esos arranques de superioridad, no, sino porque Pablo había aprendido, hermano, a humillarse delante de Dios y a reconocer que el único que le había exaltado a él y lo tenía en el lugar donde estaba era el Señor, así como usted y yo hoy. De modo que estos falsos maestros pretendían ser superiores a Pablo, mostrando una confianza en sí mismos, ellos, y presumiendo de sus propios logros para aprovecharse de los corintios. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 19 al 20, si leemos estas escrituras, nosotros nos daremos cuenta de alguna manera, hermano, que esto era así. Por eso Pablo escribe en esa misma carta, en el capítulo anterior, capítulo 11, versículos 19 al 20, Pablo les escribe diciendo a los corintios, porque de buena gana toleráis a los necios, dice Pablo a la iglesia de los corintios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora,
si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Hermano, yo leo esto y miro el entorno de nuestra realidad ahora mismo y no ha cambiado nada, hermano, la iglesia del Señor. Porque hoy en día hay muchas congregaciones, hermano, donde llegan falsos pastores, maestros, hermano, y toleran lo que ellos hacen. Toleran ser esclavizados, toleran el hecho de que son devorados, toleran cuando les están quitando lo que es de ellos, ¿verdad? Cuando se habla de que venga, hermano, y pacte por la unción, venga y pacte por esta palabra, y lo toleran. Dice Pablo, si alguno toma lo vuestro, lo toleráis. Fíjese que eso no ha cambiado hasta el sol de hoy, hermano, la manera como los falsos maestros, inspirados por Satanás, porque así lo dice la Escritura, trabajan. Si alguno se enaltece, hermano, la iglesia le aplaude. Si alguno le da bofetadas, hermano, la iglesia lo tolera. Es increíble, hermano, que lo que Pablo habla hace unos 2000 años atrás aproximadamente, ¿verdad? Redondeando el tiempo que ha pasado. Hoy día no hay ninguna diferencia en eso. Y hay gente que como que le gusta estar en el lugar donde les sacan el dinero, les hablan mentira, hermano, los esclavizan, porque es la verdad. Los esclavizan. Hay gente que está esclavizada, hermano, a sus supuestos pastores, líderes. Son devorados, hermano, les sacan el dinero de una manera impresionante. Son gente que vive enaltecida y la iglesia no se escapa, hermano, de adorar a esos falsos maestros. Es increíble cómo las situaciones en aquel tiempo de Pablo, hermano, hoy en día no han cambiado nada. Estamos en las mismas circunstancias. Y hay personas que prefieren estar en lugares como esos, hermano, antes que en el lugar donde tratamos, digo tratamos, hermano, porque en eso he dispuesto mi corazón, mi vida, por gracias al Señor y su intervención en mi vida, de poder hablar, hermano, las cosas más claras conforme a su palabra y no lo que nosotros queramos pensar, ¿verdad? De someternos bajo la poderosa mano de Dios, hermano, rogando a Dios que nos guarde de nuestro propio corazón engañoso, para que lo cojo que hay en nosotros no se pueda salir del camino en que Dios quiere que esté. Hablo por mi parte como pastor, porque un pastor en una congregación, hermano, puede llegar a manipular a su iglesia. De hecho, ya lo estaban haciendo los falsos maestros y era una preocupación de Pablo acerca de esto. Y Pablo aprovecha estas circunstancias para enseñar un sinnúmero de cosas, hermano, con su propia vida, enseñárselos a estos corintios también. De igual manera, nosotros debemos de también tomar este ejemplo, hermano, mirar el ejemplo que las Escrituras nos dan para que nosotros no caigamos en las mismas circunstancias. Los falsos maestros de aquel tiempo querían ser vistos como grandes apóstoles. En respuesta, Pablo decide jactarse también sarcásticamente como los falsos apóstoles. Sin embargo, fíjese usted, los falsos maestros se jactaban de ser superiores a Pablo, de ser superungidos, de ser hombres de Dios, de ser los únicos, y Pablo también decidió hacer lo mismo, jactarse. Pero contrariamente, de una manera no como ellos, sino de otra manera. En lugar de jactarse de sus propios logros, y de hecho la gracia de Dios había usado a Pablo para hacer muchas cosas, Pablo decide también jactarse, sarcásticamente hablando, pero ya no de sus propios logros, sino más bien de sus sufrimientos y de sus debilidades. No jactarse de la unción, no jactarse de cómo Dios lo usaba, no jactarse del llamado que Dios le había hecho,
sino jactarse de su propio sufrimiento en este caminar, en este evangelio, y de jactarse en las debilidades de él como ser humano que había sido tomado por la gracia del Señor. En el capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículos 23 al 33, no lo vamos a leer, pero se lo dejo a usted para que lo pueda tener en cuenta si de verdad, hermano, usted tiene su corazón abierto a aprender más. Pablo hace un recuento de alguna manera de su sufrimiento por Cristo. Téngalo presente usted, quizás subráyelo, téngalo en cuenta allí para que lo pueda leer de alguna manera. ¿De qué puede jactarse Pablo? Pablo nunca se jactó, hermano, de sus logros. Él dijo que él había hecho muchas cosas, más que muchos apóstoles, pero también advirtió de que no era él, sino más bien la gracia de Dios usándolo a él. Y si vemos a un Pablo jactándose de alguna cosa, hermano, no fue de otra cosa más que de sus sufrimientos, de sus debilidades, de las persecuciones y de todas aquellas cosas, hermano, que sufrió por causa de Cristo. Mientras mantiene esta jactancia, relata una experiencia sobrenatural también ahí en el capítulo 12, versículos 1 al 6, y usted y yo hemos pasado por esa lectura. Cuando dice él ahí en el versículo 2 de 2 de Corintios 12, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Usted ha escuchado acerca de ese evento que Pablo, hermano, vivió. Pero inmediatamente, fíjese usted, de hablar de eso, de esa ocasión, luego pasa a hablar de un aguijón en la carne. Un aguijón. Un aguijón no revelado que le fue dado para evitar que se enalteciera de cómo Dios lo estaba usando. Ahí en ese mismo capítulo 12, versículo 7, después de hablar de esa gloriosa manifestación, de esa vivencia, ¿verdad?, que tuvo, en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltara desmedidamente, Dios me dio un aguijón en mi carne. Un mensajero, dice de Satanás, que me abofeté para que yo no me enaltezca sobremanera. Hermano, Dios conoce el corazón de sus siervos. Dios sabía que debía estar allí con Pablo porque a Pablo le podía suceder algo que no era bueno para él. No sé si usted lo entiende de esa manera, pero lo que yo entiendo aquí es que Pablo ahora, Dios le ha hecho entender que su corazón está guardado por Dios y que así tiene que ser y permanecer, y que él no puede, hermano, estar confiando en sí mismo. Porque lo que Dios le estaba entregando era tan grande, hermano, que él en su debilidad humana podría caer en lo que habían caído muchos de aquellos falsos apóstoles y maestros de aquel tiempo. La naturaleza exacta de ese aguijón no está clara, pero fue lo suficientemente como para que Pablo, hermano, rogara a Dios 3 veces, dice la Escritura. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sin embargo, la respuesta de Dios fue un no. Y fue un no rotundo. Más específicamente, la respuesta de Dios fue: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí en el versículo 9 de ese capítulo 12 de Segunda de Corintios. La respuesta de Dios trajo consuelo a Pablo, hermano. Quien se da cuenta
de que Dios tiene un propósito con ese aguijón. Y lo hizo 3 veces. La tercera vez vino la respuesta de Dios y le dijo: no, Pablo, bástate la gracia que te he dado. Esa gracia significa que te he salvado, ¿verdad? Que te tengo en mi mano, que vas a estar conmigo por la eternidad. Bástate lo que te he entregado como instrumento que yo he tomado para mi gloria, el poder que yo manifiesto a través de tu vida, ¿verdad? Y por lo cual Pablo glorificaba al Señor cada vez que veía el poder de Dios actuando a través de su vida. Pero sabemos que lo más grande, hermano, que Pablo celebraba era ver el poder de Dios, el Evangelio, actuando en la vida de muchos, como en la vida de él actuó para salvación. Al igual que el apóstol Pablo, no tenemos por qué avergonzarnos nosotros de nuestras debilidades, sean cuales sean. Para algunas personas podría ser una enfermedad duradera que Dios no ha quitado. El caso de Pablo, clamó 3 veces, el Señor le dijo: bástate mi gracia. Otras debilidades quizá, temores, timidez, pudiera ser pobreza, quizá analfabetismo, ¿verdad? Que la persona no sea de pronto muy estudiosa, muy letrada. Quizá impedimentos como el habla, como quizá le pasó al mismo Moisés. A Jeremías, que dijo: soy un niño. ¿Quién más? Gedeón, que dijo: ¿quién soy yo? Y el Señor le dijo: ve con esa tu fuerza, porque yo voy a estar contigo. Porque ese es Dios, hermano. Él se glorifica, Él muestra su poder en nuestra debilidad. Nuestras limitaciones nos recuerdan, hermano, nos deben recordar a nosotros nuestra condición finita. Tenemos límite. A diferencia del Señor, que es infinitamente poderoso, fuerte, santo, sabio. Él es así. Nosotros, contrariamente, somos finitos. Y las limitaciones, hermano, que Dios puede permitir en cada uno de nosotros, nos deben recordar eso, como para no ir más allá de lo que podemos pensar. Cuando esto está presente en su vida y en mi vida, hermano, esto es lo que nos lleva realmente a Dios. Y se hace notable, hermano, que es la fuerza de Dios la que irradia a través de nuestras debilidades. Y no somos nosotros, no son nuestras fuerzas, nuestras capacidades de entender los misterios, ni nada de esas cosas, porque aun si entendemos los misterios de Dios, si tenemos la fortaleza que podemos tener espiritualmente, eso no es algo que es de nosotros, es simplemente el poder de Dios que actúa como quiere en la debilidad de cada uno de nosotros. No olvidemos eso. El concepto de Pablo de abrazar la debilidad va en contra de las creencias predominantes sobre el camino cristiano. Hoy en día, hermano, contrario a lo que las escrituras nos muestran con Pablo, hermano, hay muchos cristianos, hermano, líderes, predicadores, personas que supuestamente son cristianas, hermano. En ellos predomina algo totalmente diferente, y es que se creen los super recontra mega hombres de Dios. Existe una creencia errónea, hermano, que va en contra de lo que verdaderamente predomina sobre el camino cristiano. Y es que el poder es de Dios y nosotros simplemente somos vasijas débiles de barro que Él usa y sostiene en tu mano, en su mano. Y nos va a sostener en su mano mientras nos usa. No nos va a dejar caer.
Y si llegare a tomar la decisión de quebrarla, el Señor volverá a tomarla para restaurarla. En muchos círculos, reconocer la debilidad es visto como una falta de fe. A veces hay una debilidad, hermano, en cierto hombre de Dios, cierto líder, cierta persona, y a veces nosotros pecamos apresuradamente para juzgar y decir, te falta fe. Y nos olvidamos, hermano, de lo frágiles que somos. Y a veces Dios permite que nosotros podamos caer en diferentes circunstancias y quizá lo permite para darnos una lección, para que no seamos tan prontos para juzgar a otro y como para decirle qué débil eres o qué falto de fe eres y juzgar. Y en muchos círculos cristianos, hermano, a veces se cae en ese error. La debilidad es vista en ocasiones como una falta de fe. Sin embargo, la Biblia no niega las debilidades humanas. Por el contrario, afirma que somos insuficientes sin el Todopoderoso a favor de nosotros. Lógicamente, el hecho de que somos débiles no debe ser algo en lo que debemos de quedarnos allí. No estoy diciendo eso. Se trata de que seamos conscientes de que somos débiles, pero se trata de que nos pongamos en las manos del fuerte. Amén. Pero nunca se nos olvide que el fuerte es Él y no nosotros. Algo de eso podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 121, versículo 2, en lo que dice el salmista. Salmo 121, 2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vemos nosotros al salmista, un hombre de Dios, y fíjese cómo habla, dice, mi socorro viene de Jehová. Esa frase dice mucho, mi socorro, mi auxilio, de alguien que es débil y no se cree autosuficiente. Dice, socorro, mi socorro viene de Jehová. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, Jeremías 17, 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Usted dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con la debilidad? Sí, tiene que ver, hermano, con el hecho de basarnos nosotros en nuestra propia fuerza, confiarnos en nuestra propia fuerza, autosuficiencia, cuando sabemos que somos débiles. Y el hecho de que nosotros confiemos en nuestra propia fuerza o depositemos nuestra confianza en otro hombre, en otro varón, poner carne por su brazo significa que nosotros confiemos en la fuerza del hombre o en nuestra propia fuerza como hombres. Hermano, nos aparta realmente del Señor, porque esto nos puede llevar a la soberbia. Y Dios mira de lejos al soberbio. De modo que ahí vemos nosotros, hermano, parte del hecho de que somos insuficientes y no podemos poner carne por brazo basándonos en nuestra propia humanidad o en otro ser humano. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5, voy a leer este versículo en la traducción al lenguaje actual. 2 de Corintios 3, 5, traducción al lenguaje actual, me gusta como dice, por eso se la voy a leer aquí. Dice, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Y Pablo es el que está hablando una vez más aquí. Fíjese, en esa misma carta a los Corintios, esa segunda carta, hermano, unas frases antes de llegar a ese enunciado, ¿verdad? De que cuando soy débil, soy fuerte. Pablo habla de esta manera. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Y separados de Jesús, nosotros nada podemos hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5. Dice la Escritura, separados,
que de separados de Jesús nosotros nada podemos hacer. Él lo dijo. No somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad. Jesús dijo también, habló también de esa manera: nada podéis hacer aparte de mí. Pretender ser fuerte, hermano, y jactarse de la capacidad de uno mismo son características de un falso maestro, de un falso hermano, un falso cristiano. Y no tenemos la verdad necesidad de vivir en esa falsedad. No tenemos por qué hacerlo. No tenemos que pretender esto, sino contrariamente, hermano, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. ¿Verdad? Además, en el testimonio personal de Pablo, cuando dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, nos enseña que hay momentos, hermano, en los que Dios puede responder a una petición de oración con un no. También nos enseña eso. Cuando Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, eso también nos enseña de alguna manera, hermano, que hay momentos donde Dios a nuestras oraciones puede responder no. Y fue lo que dijo el Señor a Pablo. Dios no es alguien, hermano, que siempre va a decir sí. ¿Sabe? Dios no siempre va a decir que sí. ¿Usted se imagina cuántas oraciones caprichosas, hermano? Y Dios contestando sí y amén. Porque a veces nos tomamos de ese versículo, sí, amén, sus promesas, sí, amén. Y entonces lo tomamos como conveniente. Señor, tu palabra dice que sí, amén, y tú no te puedes negar. Y entonces toman eso como pretexto, por decirlo de esa manera, y efectivamente es así. Sus promesas son sí, amén. Pero tomamos eso como pretexto para querer salirnos con lo de cada uno de nosotros y pidiendo para nuestro propio egoísmo, nuestra propia mente carnal, deseos carnales. Y no es así. Dios no es alguien que siempre dice sí, y el propósito de la oración no es conseguir nuestros deseos, sino alinearnos con la voluntad de Dios. Si alguien pide conforme a la voluntad de Dios, hermano, Dios puede responder en muchas ocasiones. Amén. Pablo comprendió esta valiosa lección y nosotros seremos también bendecidos, hermano, si hacemos lo mismo. Pablo siempre de alguna manera se colocó como un ejemplo. ¿Se acuerdan? Creo que fue a los mismos corintios que le dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo fue obediente al Padre. Cristo siempre se sometió al Padre. Inclusive siempre dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pablo perseguía ese ejemplo. Y le dijo a los corintios, imíteme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo, que es nuestro ejemplo máximo. Pablo no se enaltece a él mismo, está poniéndose como ejemplo él, para que ellos también hagan lo mismo, porque el Padre nos ha mandado a nosotros a mirar al Hijo y seguir los pasos del Hijo, andar como Él anduvo. Cosa que quizás ciertamente a veces nos cuesta, mi estimado hermano. Y por eso es que las Escrituras nos instan, hermano, a humillarnos constantemente ante la presencia de Dios. Y una de las cosas que debemos de pedirle a Dios con ímpetu es, Señor, líbrame de las soberbias, que no se apoderen de mí. El apóstol Pablo dice que el motivo de su gozo es porque cuando es débil, entonces es fuerte. Fíjese, Pablo se goza de eso, hermano, de sus debilidades. Y se goza de eso porque él
pudo ver en su caminar en el Señor, hermano, y comprender eso, que cuando él es débil, ¿verdad? Y así se pone delante de Dios, no pretendiendo ser más, hermano, o enaltecerse, él veía, hermano, y vio, y Dios le enseñó eso, que cuando él se rinde, cuando él se pone totalmente en las manos de Dios, entonces la fortaleza de Dios viene a él para ayudarle en medio de su debilidad. Cuando yo soy débil, quiere decir cuando yo reconozco mi debilidad y que lo necesito a Él, entonces cuando yo veo el poder de Dios actuando en mi vida. Él se gozaba en eso. Y en eso debemos de gozarnos nosotros, hermano. Cuando yo me rindo, entonces Dios actúa. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa palabra fuerte es la palabra dunatos, que significa fuerte o poderoso. Y esa palabra se desprende o remite también de manera muy clara a la palabra dunamis, que significa también fuerza, poder. El tiempo pasa volando, hermano. Escuche esto. Cuando Pablo habla de esto, entonces soy fuerte, no se trata de la fuerza de Pablo mismo. ¿Sabe? Pablo está refiriéndose al poder de Cristo que mora en él y que se revela a través de él. Uno pudiera entender entonces, dice, entonces soy fuerte y poder darle mérito a Pablo como que son las fuerzas de él, es él en su interior. No, hermano, esto objetivamente es el poder de Cristo que obra en la vida de Pablo y se revela en la vida de Pablo para él mismo y se manifiesta a través de él también para muchos. Cuando las personas creen poder valerse por sí solas, consideran no necesitar el poder de Cristo. ¿Sabe que es lamentable el hecho de que hoy día mucho líder caiga sin darse cuenta en esto? Creen que son ellos. Algunos se atreven a hablar de esta manera diciendo, yo muevo la mano de Dios. ¿Quién soy yo para mover la mano del Altísimo y del Soberano, hermano? Del Todopoderoso. Es absurdo. Más bien Él es el que nos mueve, nos coge y mueve las fichas como Él quiere. ¿Verdad? Pensar de esta manera, hermano, es soberbio. Amén. Cuando las personas creen poder valerse por sí solas, consideran no necesitar el poder de Cristo. Eso es peligroso. Esto es un poder que entonces tampoco se va a llegar a desarrollar cuando hay autosuficiencia. Cuando este pensamiento está en una persona, hermano, esto es algo que tampoco va a llegar en algún momento a desarrollarse en la vida suya y mía. Dios no se va a manifestar en su vida. Es como cuando decimos no estar el respaldo de Dios, porque lo que hay allí es una autosuficiencia. Algo que Pablo llegó a concluir es: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Frente a toda la experiencia de Pablo que ha podido vivir, hermano, que Dios le permite, Pablo llegó a esta conclusión, ¿sabe? Él dijo, yo de buena gana voy a gloriarme cada día más bien en las debilidades mías. Porque cuando soy débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en mi vida, en todos los sentidos. El apóstol prefiere gloriarse en sus debilidades que en sus visiones. Fíjense que cuando él habla de esa visión que él tuvo, dice, conozco a un hombre. Él no dijo, yo subí al tercer cielo, yo estuve allá. No, él dijo, conozco a un hombre. Fíjese, uno diría modesto el hombre, ¿verdad? Pero pienso que de esa manera quizá hablaba, hermano, guardando su propio corazón. Pablo no quería llegar a caer en tales circunstancias, actitudes.
él no quería nunca llegar a hacerlo. Y por eso escuchamos nosotros a un Pablo hablando de esa manera. No obstante, nosotros sabemos que Pablo era un hombre igual que usted y que yo, lleno de debilidades, como cada uno de nosotros lo podemos tener. Justamente, hermano, es el reconocimiento de las propias debilidades lo que hace que Cristo dé su poder y que este poder pueda ser experimentado por nosotros. ¿Escuchó eso? Justamente es el reconocimiento de las propias debilidades de cada uno de nosotros, lo que hace que Cristo derrame su poder en su vida y en mi vida y que nosotros podamos experimentar ese poder de Dios en nosotros. Cuando sabemos que somos la vasija y que Él es la mano que la mueve, cuando reconocemos que usted y yo solamente somos el instrumento y Él es la mano que toma ese instrumento y lo maneja como quiere. Es de esa manera que debemos estar pensando, porque es así. Precisamente en situaciones de impotencia y dolor físico es cuando Pablo experimenta la presencia del Señor Jesucristo. Pablo mencionó algunos tipos de impotencia. Estas situaciones las ha soportado, dice él, por amor a Cristo. Las ha sufrido como consecuencia de su servicio a Cristo. Como dice allí en el versículo 23 del capítulo 11, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces, en muchas ocasiones, dice el apóstol Pablo, en muchas ocasiones. Volviendo a ese versículo 2 Corintios 12:10, Pablo hace una pequeña lista y dice: me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, en angustias. Hay una pequeña lista que Pablo hace allí y déjeme hablar rápidamente de esas cosas. Dice debilidades. Dice, me gozo en las debilidades. Esa palabra debilidad, asteneia, significa debilidad física, una falta de vigor. Significa también una enfermedad que se manifiesta como una debilidad física. Pero también cuando Pablo habla de debilidades en un sentido figurado, también se puede utilizar como un significado no corporal, como en Romanos 8:26, cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Recuerda usted? Romanos 8:26. Pablo habla algo similar a eso. De modo que cuando Pablo habla de debilidades, encierra todo esto, hermano. Una debilidad física, una falta de vigor, una enfermedad, pero también habla de, en un sentido figurado, ya no como algo físico, sino como algo, hermano, de nuestra debilidad humana, de nuestra limitación humana, de eso con que luchamos quizá todavía nosotros en esta carne. Y frente a eso dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda. En Romanos 5, versículos 6 al 8, también vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Pablo hablando algo al respecto de esto, también dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo menciona que el amor de Dios, hermano, es tan grande
que Jesucristo no murió por los justos. Jesucristo murió por los débiles. Jesucristo murió por los impíos. Jesucristo murió por los pecadores. Jesucristo murió por los enemigos. Él no murió por justos. En esa lista, fíjese lo que acabamos de leer, él habla, hermano, de que murió por débiles. Dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió. De modo que ahí vemos nosotros, hermano, murió por débiles, murió por impíos, murió por pecadores, murió por enemigos. En nuestra debilidad el poder de Dios viene y nos hace fuertes para no caer esclavos de esa debilidad y para no confiar en nuestra propia prudencia. Con la frase cuando aún éramos débiles, Pablo se refiere a la situación en la que usted y yo nos encontrábamos cuando aún no éramos creyentes. Él está hablando de ese tiempo cuando no creíamos. Cuando no estábamos en condiciones de ser justificados ante Dios. Porque no cumplíamos, hermanos, los requerimientos de la justicia de Dios. Ni tampoco cumplíamos la ley. Éramos débiles. Pablo se refiere a eso, cuando aún éramos débiles. Pero Pablo también habla de afrentas. Esa palabra afrentas en el griego es ubris. Ubris con H. Afrentas. Y hay dos significados aquí. El primero dice temeridad, insolencia. Y como un segundo significado dice tratamiento ultrajoso, injuria grave, herida, maltrato. En ese primer significado, hermano, Pablo se refiere a las arrogancias o a las insolencias que vienen de parte de otras personas hacia nosotros. Cuando él dice afrentas, se refiere a eso, la arrogancia, la insolencia mostrada por alguien hacia nosotros. De esa manera Pablo fue afrentado muchas veces, hermano. Tuvo que estar frente a gente arrogante, gente insolente, que se vino en contra de él, ¿verdad? Y le atacó. Gente que le ultrajó, que le injurió gravemente. Y en la segunda sección se refiere entonces a los actos difamatorios que llegó a sufrir y que nosotros pudiéramos sufrir también por causa de Cristo. Y que proceden precisamente de la arrogancia, de la insolencia y por los que una persona ofende a otra. Y sabe, Pablo se gozaba de eso, hermano. ¿Verdad? Cuando alguien viene de esa manera hacia nosotros, generalmente nos toca, hermano, y nos baja de nota, nos pone tristes, nos puede bajar el ánimo. Pero contrariamente a eso, lo que Dios dice en su palabra y nos lo enseña a través de Pablo, de hecho se lo enseñó a Pablo, Dios en la vida de Pablo, hermano, le llevó a esto, que la arrogancia y la insolencia que muchos pudieran mostrar, los actos difamatorios que pudiéramos sufrir y que proceden de la arrogancia y la insolencia de muchos, hermano, debe ser un motivo de gozo, porque es señal de que estamos haciendo las cosas bien, estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Cuando nosotros no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos y no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, el mundo nos abraza y dice, bien, eres mi amigo, eres de los míos. Pero cuando hacemos lo contrario al mundo y hacemos lo que Dios nos manda a hacer y a vivir como Dios quiere que vivamos, eso provoca, hermano, la agitación del mundo. Por eso el Señor dijo, bienaventurados cuando contra ustedes digan toda clase de mal mintiendo, los insulten, los persigan. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad de nosotros.
Cuando reconocemos que el Señor es el que nos libra, nos guarda, nos ayuda. Y para terminar, él hablaba también, hermano, de necesidades, de persecuciones y de angustias. Estas situaciones, dice Pablo, que las soportó por amor a Cristo. Entonces, esto debiera ser para nosotros, hermano, en este tiempo, parte en lo que usted y yo debemos de gloriarnos. Por eso llamaba a este mensaje nuestra debilidad y ¿qué? Y la fuerza de Dios. Gocémonos en nuestras debilidades, gocémonos en las afrentas, gocémonos en las necesidades, gocémonos en las persecuciones, gocémonos en las angustias, porque al final de todas estas cosas, hermano, Dios se percata, porque de la misma manera el Hijo de Dios, hermano, también fue afrentado, ¿verdad? En alguna manera dependió del Señor y su fuerza fue el Señor, y Él se gozó de su debilidad estando en esa condición humana en la que decidió estar, ¿verdad? Se gozó en su necesidad, sabiendo que siempre Dios estaba al tanto. Un día el Señor Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, pero vivía lleno de supremo gozo. Se gozó en las persecuciones. Si alguien fue perseguido, este fue Jesús. Y se gozó en las angustias. Qué gran angustia la que pudo haber vivido el Señor en Getsemaní. Pero al final dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Él dejó sus fuerzas, ¿verdad? Digámoslo de esta manera, su debilidad, por cuanto estaba en ese cuerpo humano, y se abandonó, en el buen sentido de la palabra, en el fuerte, que era el Señor, su Padre, que es también nuestro Padre. Amén, amén. Oremos al Señor, hermano. Póngase en pie en esta noche y oremos a Dios.